buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los protagonistas para que nos cuenten de primera mano cómo ha sido la semana. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia, repasaremos los resultados y la previa de los principales equipos de Almería y contaremos con Iván González, entrenador de boxeo, para hablarnos sobre el Danger Boxing Club y todo lo relacionado con este mundo. Los aficionados de la Unión Deportiva Almería se pronunciaron antes del partido ante el Burgos acerca de la situación con Aridane Hernández y del partido liguero. ¿Qué espera del partido de hoy? Yo espero que ganemos porque así nos ponemos en una posición y hay ganas de estar ya en posiciones altas. Un partido muy importante, han pinchado los dos de arriba, o sea que hay que ganar para engancharnos a las primeras posiciones. Bueno, primero que ganen y luego lo segundo que jueguen bien. Las dos cosas son importantes. Bueno, la verdad es un partido complicado porque estamos los dos equipos ahí arriba, tenemos unas cuantas bajas en la defensa y bueno, espero que la Almería salga con lo suyo, que no intervengan esas bajas en defensa. Y nada, esperamos un partido que ganemos y que el último partido aquí en casa que sea una fiesta aquí para los almerienses. Pues espero jugar mínimo igual de bien que en Andorra. No sé, esperemos que gane Almería porque contra el Burgos será algo difícil. Está complicado para el Burgos, pero bueno, vamos a intentarlo a ver. Esta semana y este partido viene precedido por esa polémica con Aridane. ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido con el central? Más que un error, para mí un dedito, pero bueno, ha pedido disculpas, se perdona y ha ganado hoy, que es importante. A ver, un comportamiento no muy propio de un profesional del fútbol, pero es verdad que si está comprometido, como dice Rubio en la rueda de prensa, para adelante. Yo lo habría sentado, la verdad, porque al final un jugador que ya es un veterano no puede hacer esas cosas, en mi opinión. Bueno, una cosa es lo que haga en su parte, digamos, personal y privada, otra cosa es lo que haga en el campo. De momento, en el campo parece que está cumpliendo. La actitud que tuvo hace 2 semanas ya es impropia de un jugador profesional. Pero bueno, todo el mundo merece una segunda oportunidad y ya no va a ser menos. Lo bueno es que no hubo persona humana interviniente en ese sentido, pero bueno, es algo que hay que hacérselo mirar, ya se le ha visto castigo, le ha pedido disculpas. Lo importante es que no lo vuelva a hacer, sobre todo eso, es una persona ya bastante madura en el fútbol. Y nada, para la afición, por lo menos para mí, pues borrón, cuenta nueva, se le perdona y que demuestre en el campo ese perdón que no hace la afición, que lo demuestre hoy en el campo. ¿Qué le pedimos al equipo de aquí a final de temporada? ¿El ascenso? ¿Que se luche? ¿Qué pedís? Que vaya a primera división y que gane todos los partidos, que si pueda ascender, que mejor. ¡Vamos, Almería! Israel Rodríguez, entrenador de Unicaja Cosa de Almería, analizó la victoria conseguida por el conjunto ahorrador en esta jornada liguera. Bueno, es lo que se ha vivido aquí siempre en Almería, ¿no? Tanto en el Moisés como en el Palacio, como en el Florido, correcto. Siempre se ha vivido un vóley así apasionante y es lo que le pedí un poco a los chicos, ¿no? La intensidad en todas las acciones y dar el máximo en todas las acciones. Es la única forma de cambiar un poco la situación del equipo. Trabajo nuestro, ¿no? El hacerle que no jueguen. La verdad que eso el equipo lo ha hecho fenomenal y les felicito por ello, porque la verdad que creo que hemos controlado la mayor parte del juego y quitando quizás un poquito el saque, que ahí hemos tenido al principio sobre todo bastantes errores, pero después hemos sabido solucionarlo, así que de nuevo felicitarles a los chicos porque la verdad que han hecho un gran trabajo. No me gusta hacer cuentas, pues ya te digo que aquí con la situación que estamos en la clasificación hay que ir cada partido para nosotros es importante, nos quedan 2 más, el de Tarragona y el de Valencia y tenemos que ir como hemos ido con esta, darlo todo en ese partido y ver lo que pasa. Los chicos hoy la verdad que le han metido una intensidad enorme, como he dicho antes, prácticamente en todas las acciones, bloqueo, en defensa hemos tocado mucho y bueno, ese es el camino, no hay otra. Agradecer a todo el público que ha estado hoy, agradecer a la directiva porque sé que es un trabajo, están trabajando bastante en eso para intentar llenar de nuevo el pabellón y ayudar a los chicos a tener una noche como la de hoy, ¿no? Que yo creo que ha habido bastante conexión público-jugadores, ¿no? Por su parte, Rubi también compareció en rueda de prensa para hablar sobre la derrota de la Unión Deportiva Almería ante el Burgos por un resultado de 1-2.
Hemos hecho un partido muy gris, no hemos hecho un buen partido para nada. En la faceta ofensiva hemos fabricado muy poco, sí que al principio con el balón parado hemos tenido 2 situaciones que podían haber abierto el marcador. Luego el partido ha sido muy lento, a un ritmo que a nosotros no nos conviene, y hemos encajado el gol y a partir de ahí hemos vuelto a reaccionar hasta el final de la primera parte. Parece que nos han tenido que dar un bofetón para aumentar el ritmo. Y en la segunda parte la verdad es que ha sido un poco un quiero y no puedo, no hemos estado bien, es verdad que me voy con la sensación de que nos han ganado con muy poco, porque tampoco es que el rival haya hecho grandes cosas, pero sí que ha conseguido minimizarnos, con eso le ha bastado para llevarse el partido. El primer gol es más una situación de un jugador que entra desde atrás, que yo creo que hay 2 jugadores que la podían haber solucionado, esa jugada, y el segundo es evidente, es un penalti que ahí a la pelota la íbamos a recuperar y al poner el pie, pues nada, ha facilitado la caída del rival. Pero yo creo que quitando pequeñas cosas, tampoco ellos dos, ya lo has dicho tú, Pedro Fidel con 18 años ha demostrado una personalidad tremenda, ha ido muy bien al corte, ha estado muy tranquilo, y Aridane ha cometido algún pequeño error, pero yo creo que dentro de lo que cabe, excepto el penalti, ha cumplido. El tema es que nosotros estamos dependiendo a lo mejor demasiado de un par de jugadores que en el momento que no tienen el día nos falta que aparezcan los otros, y hoy no hemos estado del todo finos. Repito que el Burgos tiene su mérito, que ha planteado un partido a que se jugara así y lo ha conseguido. La cantera del balonmano andaluz y la cantera del balonmano valenciano se reunirán en Almería en un torneo interterritorial. Vamos a tener 6 partidos, tanto masculino como femenino, de estas 2 comunidades autónomas, donde estos jugadores andaluces y valencianos con máximo talento van a demostrar su calidad en ese talento formativo que hay en ambas comunidades, ¿no? Hay un dato muy importante que quisiera destacar, y es felicitar, en este caso, a la Delegación Provincial de Almería, porque el 30% de los jugadores que van a hacer y jugadoras de la selección andaluza son de aquí, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de Almería. Y esto demuestra el excelente trabajo que está haciendo desde la Delegación Provincial, desde los clubes de Almería, y contribuye sin duda al crecimiento de este deporte, ¿no? En primer lugar, nuestro agradecimiento, reconocimiento a los clubes almerienses y a esos deportistas que van a llevar el nombre de Andalucía. Vienen 120 deportistas, es quizás la 3ª edición que hacemos, la hemos definido como Torneo Ciudad de Almería, por darle ese empaque y ese lugar como es nuestra ciudad, y es nuestra antesala y nuestra puesta a punto de nuestras selecciones para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Estatales, que se celebrará precisamente en Blanes, en Gerona. El Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial y la Federación Andaluza de Automovilismo, han presentado la primera edición de la subida al box. Esta mañana vamos a presentar la primera prueba subida al santuario Nuestra Señora del Saliente en Albó. Este fin de semana Almería vuelve a ser epicentro del motor en Andalucía. Por lo tanto, invito a todos aquellos amantes del motor que se acerquen a esta primera prueba que se va a realizar en el municipio de Albó, donde van a poder disfrutar de unas carreteras espectaculares. Disfrutaremos de ese paisaje, de esa subida al santuario, uno de los iconos principales en la provincia de Almería, y amantes tanto de la devoción como de la cultura y el patrimonio que tenemos en nuestra provincia. La primera subida al santuario del Saliente, una carrera automovilística de montaña, que estamos totalmente muy contentos para poder desarrollarla en nuestro municipio, donde va a llegar al santuario del Saliente, nuestro icono, nuestro bien de interés cultural que tenemos en Albó. Y nada, pues esperemos que sea una prueba ilusionante para todos los pilotos y para todo el público en general, pues que la disfruten lo máximo posible. Así que esperemos que el fin de semana sea un éxito, que puedan disfrutar todos los pilotos, que disfruten también todos los espectadores, todos los aficionados que vengan a disfrutar del espectáculo del automovilismo, a los cuales tenemos que pedirles que sean muy respetuosos con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de todas las zonas acotadas al público por el organizador, para que no tengamos que lamentar ningún incidente. Hablando un poco del tema del programa deportivo del fin de semana, la prueba empezará el viernes por la tarde en la Plaza Mayor de Albó. Allí tendremos las verificaciones optativas, tanto técnicas como administrativas, y el sábado por la mañana empezará la carrera a partir de la 1 del mediodía. El corte de carretera está establecido a las 12 y todo va a ser alrededor del santuario. Los últimos 4 kilómetros se emplearán
para hacer allí las delicias de los aficionados. Disponemos también de una lista de inscritos de 41 vehículos, que la verdad que para terminar el año está muy bien. Tendremos algunos campeones de España como Miguel Ángel Clemente, José Antonio Aznar, Sergio Capel, y la verdad que muy ilusionados. Algunos pilotos también locales de Albós, que también van a apoyar a la prueba, y la verdad, pues como bien digo, pues todos invitados al fin de semana a Albós y que va a ser todo un éxito, y el año que viene seguro que se repetirá. Dar la bienvenida, invitar y dar la bienvenida a todos aquellos que nos visiten, que visiten la Casa de la Virgen del Saliente, que es, como bien han comentado ya, es un entorno privilegiado, tanto en lo espiritual, porque es un santuario de gran devoción en todo el sureste español, así como por el lugar y la ubicación, que estando como estamos 50 kilómetros tierra adentro, en los días claros se puede ver hasta el mar. Y nada más, invitaros a la Casa de la Virgen. Y el Ejido Futsal se despidió de la Copa del Rey en los octavos de final después de caer ante el Pozo Murcia en un apasionante partido con un resultado de 2-5. El conjunto celeste se enfrentaba a un reto mayúsculo en los octavos de final de esta Copa del Rey. El Pozo Murcia, actual líder de la Primera División Nacional, llegaba con el marco de favorito a un partido en el que los celestes comenzaron de la peor forma posible, al encajar 2 goles nada más empezar el partido, que hacían la tarea todavía más complicada. Con el paso de los minutos, el equipo ejidense se fue haciendo con el control del partido, aunque fue incapaz de marcar en la primera parte, debido a las grandes intervenciones de los porteros visitantes. Sumado a esto, el Pozo consiguió marcar un tercer gol, que dejaba todo muy complicado. Tras el descanso, los de Guillermo Martínez encontraron portería con 2 grandes acciones de Rufino y Dela, que estaban siendo los jugadores destacados de los ejidenses. El pabellón, que lució un aspecto impresionante, completando aforo, levantó al equipo cuando más lo necesitaba para reducir las distancias a un solo gol. En ese momento el Pozo volvió a lucir pegada para ponerse 2-4 y sentenciar un partido en el que anotó el 2-5 a falta de pocos segundos en un tiro a portería vacía, con el Ejido jugando con portero jugador. Comenzamos el repaso de los resultados de los principales equipos de la provincia, hablando de la Unión Deportiva Almería, que tenía este fin de semana un partido clave para las aspiraciones del conjunto indálico después de los pinchazos del Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña. El Almería, que llegaba con serias opciones de asaltar esos puestos de ascenso directo después de los pinchazos que hemos comentado de los dos equipos que estaban siendo los más regulares en la categoría, pero que el equipo de Rubí no supo aprovechar esa circunstancia para hacer de valer los 3 puntos aquí en los Juegos del Mediterráneo, y es que el Burgos fue capaz de llevarse la victoria de aquí de Almería con un resultado de 1-2, además con un gol de la ley del ex, de Curro Sánchez, un jugador que estuvo en la disciplina indálica y que de penalti fue el encargado de poner finalmente ese 1-2. Un partido que comenzó con la Unión Deportiva Almería generando menos peligro del que era habitual, un partido que comenzó con un ritmo muy lento, con el Burgos tratando de parar el partido. Obviamente era un poco la estrategia de partido que tenía el conjunto burgalés, el que se jugara lo menos posible, tratar de herir esa construcción de jugadas de la Unión Deportiva Almería, que arriba no estuviese cómodo, que en Barba, que estuvo muy desaparecido durante la primera parte, no tuviese buenos contactos con el balón, y el equipo lo estuvo consiguiendo hasta que consiguió marcar ese primer gol, un primer gol que viene precedido de un error en defensa de la Unión Deportiva Almería, una defensa que ya sabíamos que estaba pues bastante comprometida después de las bajas de tanto Nelson Monte como de Bonini, que era la pareja de centrales habitual de Rubi y que ninguno de los dos podía estar disponible para esta jornada. Por tanto, el técnico catalán tuvo que alinear a Pedro Finel, el central de la Almería B, que además hizo un partido muy bueno, muy correcto. El propio Rubio lo reconoció en rueda de prensa, junto a un Aridane Hernández, que fue un poco la sensación del partido debido a esa polémica que tuvo el viernes, de la que bueno, ya hemos visto también lo que miraba un poquito la afición con respecto a eso, y fue un partido bastante complicado para el jugador canario, que no estuvo nada bien, tuvo un par de errores, fue el que provocó el penalti, un penalti más propio de la falta de ritmo y de los pocos minutos que viene sumando, más que un error defensivo, debido pues al nivel de jugador que es, un jugador con experiencia en primera, un jugador al que estos errores pues obviamente no se le presuponen, pero esa falta de ritmo sí que terminó pasándole factura. El Almería en esa primera parte, después de encajar el gol, comenzó a dominar un poquito más, a tirar un poco más de orgullo. Rubi comentaba la palabra tortazo, que necesitaron ese primer tortazo para comenzar a generar y hacer daño al rival, y en una jugada en la que en Barba consigue ganar muy bien la espalda, pone un balón para que Tali remate y ponga ese 1-1. El delantero brasileño, que poquito a poco sigue marcando goles, sigue encontrándose, un jugador que ya sabemos que el cambio de Brasil a España es muy complicado, un jugador muy joven, que
que le cuesta pues hablar el idioma, entender el juego, pero que poquito a poco va cogiendo mejores sensaciones y puso el empate. La segunda parte comenzó con el Almería tratando de seguir con esas buenas sensaciones, pero de nuevo el Burgos consiguió enfriar el partido, hacer un partido muy bueno desde lo táctico, con muy buenas ayudas en defensa y sobre todo evitando que los jugadores de talento de Almería pudiesen estar con la flechita para arriba como venía siendo habitual, y eso terminó generando las pocas opciones que tuvo la Almería. Por tanto, ese fue un poquito el guión de todo lo que restaba de partido, una segunda parte donde ninguno de los dos equipos supo llevar un poquito la dominancia, la Almería con más balón pero sin hacer daño, y el Burgos que aprovechando la contra en esa penalti que recibió además Ferniño, un jugador con experiencia en primera, así que no es el Ferniño que nos tenía acostumbrados cuando quizás salió de la cantera del Villarreal, pero que aún así supo buscar muy bien ese penalti en el que Ariani deja la pierna atrás para hacerle falta y luego Curro materializar ese 1-2, para después de eso poco más sucedió en el partido, y es que el conjunto de Burgos se encerró atrás y obviamente pues dejó que los minutos pasaran ante una Almería que no le generó peligro. Esto nos deja la derrota de la Almería. Vamos a escuchar las palabras de Rubi antes de hablar del siguiente partido. Sí, entre líneas sabíamos que era muy difícil, entonces, claro, tenemos futbolistas que cuando no tocan el balón, entonces bajan más de la cuenta a buscarlos, entonces te falta algún efectivo más entre líneas, por eso yo tenía esperanza en el juego por fuera, tenía esperanza de que cuando abriéramos el balón fuéramos más capaces de desbordar a los laterales, de no dejar al banda rival que se ponga otra vez en el sitio, que entonces ya tienen los dos jugadores en la banda. Y no hemos estado bien, es que hay que reconocer que el equipo hoy no ha estado fino en eso y bueno, y no hemos encontrado tampoco la forma de acabar de hacerle daño, a pesar de que bueno, que ha tenido que hacer dos paradas muy buenas, o por lo menos una en la segunda parte y otras dos en la primera parte del portero rival. Muy interesantes estas palabras del técnico catalán, que ahora afronta un partido muy interesante a la vez que complicado, un nuevo derbi andaluz para finalizar el año, y lo hará ante el Málaga en la Rosaleda, uno de los mejores estadios de toda la segunda división, que va a recibir este fin de semana a la Unión Deportiva Almería. Un Málaga además que viene después de la buena sensación causada desde la institución de Sergio Pellicer, un técnico que sí que es cierto que le dio ese ascenso a segunda después de un año en Primera Federación, que no consiguió quizá los mejores resultados en esta primera parte de la campaña, y ahora Funes, el técnico que era del Atlético malagueño, ha cogido la rienda del Málaga para darle un nuevo aire al equipo, consiguiendo pues gran parte de los puntos que ha conseguido este año el Málaga. Viene el Málaga además de remontar ante el Albacete, se le estaba haciendo muy duro los partidos fuera de Rosaleda al Málaga, y contra el Albacete parecía que también al empezar 1-0 tenía las cosas muy complicadas, pero finalmente consiguió darle la vuelta al partido para llevarse la victoria con un resultado de 1-3 que llega muy bien, le da un impulso muy grande al Málaga, que va a llegar a este partido pues con una carga diferente y sobre todo con muchas emociones para jugar en la Rosaleda. Por tanto, va a ser un partido bastante complicado para la Unión Deportiva Almería, porque el Málaga en casa sí que es cierto que es un rival totalmente distinto, la Rosaleda aprieta mucho, es el campo de segunda sin duda que más aprieta, y con la afición de fondo, el Málaga que parece que ha reencontrado las sensaciones, el nuevo técnico, el venir de ganar al Albacete, va a ser seguro un rival muy complicado, y obviamente que prestar especial atención a jugadores como La Rubia, como Chupe, que además lo hemos vivido aquí en Almería con el filial de Almería y también con el Polideportivo Elegido, así que hay que estar muy pendiente de lo que va a ser ese partido. Después de hablar de la Unión Deportiva Almería, vamos ahora a pasar a hablar de los deportes de pabellón, y es que hemos tenido un fin de semana en el que solo ha jugado Cantera Sur, y es que el Ejido Futsal tenía que jugar un partido en Ceuta, pero como ya sabrán, debido a ser temporal no se ha podido jugar y el partido ha quedado aplazado, así que vamos a empezar con Cantera Sur, el conjunto azulino, que fue el que jugó este fin de semana en un partido, además un derbi contra un equipo malagueño. Comentábamos hace poco que el Almería va a jugar contra el Málaga, pues esta jornada hemos tenido el derbi entre el conjunto jirense y Balonmano Málaga, en un partido que terminó saldándose con victoria clara y contundente para el conjunto de Carlos Peral, un 27-19 que reafirma las buenas sensaciones que está teniendo el equipo. Lo veníamos comentando en la previa, Cantera Sur es un equipo que está en la primera posición de esa primera nacional, Balonmano Málaga es un equipo que venía en los 3 puestos de descenso y tratando de recuperar oxígeno para ponerse en la parte alta de la clasificatoria o tratar de evitar ese descenso de categoría. Va a tener que ser en otro partido, porque a pesar de jugar contra un rival de menor entidad, los de Carlos Peral salieron muy enchufados al partido, pues para evitar precisamente que hubiera sorpresas. Obviamente, de nuevo hablar de José Antonio Bravo, que está siendo sin duda el mejor jugador de este inicio de campaña para Cantera Sur, está siendo el eje por el que está pasando todo el juego del conjunto azulino, no ya solo la faceta anotadora, sino también la faceta asistente. Está cuajando muy buenos partidos también desde lo colectivo, encontrando muy bien a los compañeros y haciendo que el equipo tenga una marchita más a la que quizá tenía el año pasado.
obviamente destacar también a Jabato, que es un poco la dupla que está elevando el techo competitivo de Cantera Sur, pero definitivamente fue un partido muy sólido, muy bueno de todo el equipo. Y eso es una muy buena noticia porque la semana que viene se van a enfrentar a Cajasur Córdoba, tercer clasificado de del grupo F de la Primera Nacional, un rival también muy complicado. Sí que es cierto que es uno de los claros contendientes a subir de categoría. Comentábamos al principio de temporada y con los distintos jugadores de Cantera Sur que han pasado por aquí, que este año hay varios contendientes y sin duda Cajasur Córdoba es uno de ellos. Es el equipo que mejor diferencia goleadora tiene, con hasta 65 tantos de diferencia, por tanto va a ser crucial que Cantera Sur esté bien defensivamente, porque Cajasur es un equipo que defiende muy bien, pero que luego arriba es capaz de marcar muchos goles. Por tanto, Cantera Sur va a tener que tratar primero de neutralizar ese poderío ofensivo que tiene el conjunto cordobés y luego tratar de imponer su juego y con los goles ponerse por delante. El partido se va a jugar en Córdoba, por lo tanto, otro factor en contra que tiene el conjunto celeste, y es que obviamente el pabellón de Córdoba es uno de los que también más aprieta, con un equipo que tiene mucha historia en la categoría, que está llamado a cotas mayores estos últimos años y que por tanto va a ser un duelo de altos vuelos, el mejor de la jornada en este grupo F de la Primera Nacional, y que esperemos que Cantera Sur pueda obtener un buen resultado, sobre todo para cerrar el año de la mejor forma posible, porque han empezado el año muy bien, van primeros, y que es cierto que están empatados a puntos con los segundos, pero cerrar el año con victoria en Córdoba sería sin duda un punto importantísimo. Vamos a cambiar ahora de deporte y vamos a hablar de Ejido Futsal, que sí que es cierto que no jugó este fin de semana, pero que sí que lo va a hacer este próximo fin de semana, además con un partido en casa ante un rival también de mucha entidad, como lo es el Barça B, un rival que puso muchos problemas aquí a Ejido cuando vino la temporada pasada y que llega en una situación muy buena. Ahora mismo se encuentra situado fuera de los puestos de playoff, es cierto, 3 puntos menos que Elegido en la tabla clasificatoria, pero es el equipo más en forma, junto a Málaga, de esta segunda división nacional de fútbol sala, y es que en los últimos partidos ha conseguido hasta 12 puntos, haciendo que sean pues unos contendientes muy serios en este parte de año. También hay que hablar de su faceta como visitantes, y es que es cierto que los equipos se hacen más fuertes en casa, pero el Barcelona está consiguiendo también ser muy solvente fuera de casa. Solo hay que ver que son los segundos clasificados también en este aspecto. Sí que es cierto que Elegido es tercero, pero con un partido menos, y que por tanto debería igualarse. En el caso de que Elegido venza a Unión África Ceutí cuando se pueda disputar el partido, adelantará al conjunto catalán en esta faceta, pero el Barcelona es un equipo muy serio, es un equipo que le gusta el juego ofensivo, que le gusta el juego vistoso, que viene muy buena racha y que fuera de casa es muy peligroso, como hemos analizado. Así que va a ser un partido donde los de Guillermo Martínez van a tener que sacar su mejor juego, seguir desplegando las buenas sensaciones que han tenido, olvidarse de esa derrota ante el Pozo Murcia y esperar que se pueda dar de la mejor forma posible. También la parte positiva de que no se haya jugado este fin de semana es que el cansancio físico va a ser mayor para el Barça, que sí que ha tenido partido esta semana, que no para el Ejido Futsal, que después de jugar en Copa comentábamos que quizá podía haber un poco de cansancio debido a esas dos eliminatorias de Copa, jugar Liga y Liga. Podría ser algo complicado para los de Guillermo Martínez, que ahora, al tener más de una semana de descanso, puedan poder llegar y recuperar, sobre todo prepararse muy bien para jugar ese partido. Fundamental, porque Guillermo Martínez lleva comentando que hay jugadores que están jugando con serios problemas, no solo con molestias, sino serios problemas, comentaba el técnico murciano, y por tanto esta semana va a venir muy bien para que se pueda dar los 3 puntos aquí en Elegido. Esperemos que la semana que viene podamos contar la victoria de Elegido Futsal, y después de hablar de Elegido Futsal vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos segundos. Y después de este pequeño parón vamos a continuar con el programa, y ahora vamos a hablar de un deporte como lo es el boxeo, que cada vez tiene más amantes, tiene más adeptos, y las veladas se cuentan ya con bastante frecuencia durante los meses. Y hoy, para hablar de este bonito deporte, del gimnasio, de los púgiles que tiene y un poquito de la competición, tenemos con nosotros a Iván González. Muy buenas, Iván. Muy buenas, ¿qué tal, José? Un placer. Primero que nada quiero que nos cuentes un poco cómo está el club, el Danger Boxing Club, como en cuanto a aforo y demás, porque hemos comentado que el boxeo tiene cada vez más adeptos, y imagino que tú nos lo podrás contar mejor que nadie. Totalmente. Pues ahora mismo, pues temas festividades y demás, la cosa baja un poquito, como es en cualquier otro gimnasio, ¿vale? Pero en temporada común, o sea, de estudio y demás, normalmente el aforo suele estar lleno. Las clases de lunes a jueves siempre las suelo tener completas. Sí es verdad que no somos un gimnasio como tal, un club deportivo convencional, es decir, no acogemos un aforo de 30 o 40 personas por clase, ¿vale? Son grupitos reducidos, ¿vale? Entre 8, 10, 12 personas como mucho, que eso al final es lo que yo pretendo de cara a estar encima de la gente. Es decir, no soy una persona que pueda estar yo solo para 30, decir lo que hay que hacer y ya le venga,
durante 3, 4, 10, 15 minutos a realizar el ejercicio hasta que lo cambie. Básicamente me centro en estar encima y pendiente de todas las personas que tengo por clase. Entonces, bueno, se puede decir que de momento bien. Y más sobre todo en este mes, que bueno, aunque baje un poquito la cosa, siempre tengo movimiento. Luego en enero vendrá toda la gente que se propone como nuevo reto el empezar a hacer deporte y a lo mejor toca todo lo contrario. Ahí va, tal cual lo has dicho. ¿Cómo definirías ahora mismo el Danger Boxing Club? Si tuvieras que definirlo de alguna forma, ¿cuál sería? Específico. O sea, Danger Boxing Club, el tema es que yo lo saqué con una finalidad, o sea, lo hice con una finalidad y al final es, pues como he comentado antes, estar muy encima de la gente y como adapto a cualquiera que venga, tanto principiante como avanzado, los ejercicios a realizar, tanto si quiere como si quiere competir, como si quiere aprender, al final es un club muy específico, es decir, vienes, notas cercanía y al final la cosa consiste en avanzar, en que aprendas. O sea, no consiste en que vengas, realices ejercicio, sudes y te vuelvas a la casa. O sea, al final intentamos que salgas de ahí nutrido. También quería preguntarte, porque en un deporte como el boxeo, que impregna tantos buenos valores, tanto para jóvenes como para gente ya adulta, ¿cuáles son un poco los valores con los que estás tratando de trabajar en el club? Pues lo primero de todo, respeto. O sea, al final me da igual que lleves 10 años boxeando, vengas a mi club, porque al final mi club lleva poquito, vengas a mi club y vengas de que lo sabes todo, o hayas visto mucho boxeo y piensas que por mucho que hayas visto, sabes. O sea, al final eso no tiene nada que ver. Hay que respetar tanto a la gente que lleva mucho tiempo como a la gente que lleva poco tiempo, incluso a mí como técnico, porque al final yo soy joven, doy clase a gente que, bueno, a fin de cuentas son perros viejos, vamos a llamarlo así, incluso gente que lleva más tiempo que yo boxeando y, oye, al final me tienen ese respeto como técnico, y no solamente a mí, sino también a los compañeros que, independientemente de si llevan mucho o llevan poco, lo respetan como tal. O sea, además es algo que pasa mucho en el deporte, ¿no? Que muchos nos creemos que por verlo desde fuera o por consumirlo mucho somos expertos, y la verdad que si no estudias, no te preparas y sobre todo no tienes un cierto recorrido, en este caso en el tuyo como la enseñanza, por mucho que veas de sentado desde el sofá, luego cambia todo muchísimo, y por eso obviamente hay que escuchar a la gente que está preparada para ello. Ahí va, efectivamente, tal cual. Quería preguntar también cómo ha evolucionado el club en estos últimos años. Comentabas que llevas todavía poquito. Ahora, pues justo comentabas también que tienes todos los huecos llenos, por suerte, durante estos tiempos. ¿Cómo has visto esa evolución que ha tenido en estos últimos tiempos? La evolución, la verdad, que ha sido muy creciendo, o sea, muy poquito a poco. No se ven los cambios de la noche a la mañana. Y la verdad, pues lo veo muy bien en base a que me he ido nutriendo yo también. Es decir, yo he empezado con el título de nivel 1, nivel regional, ¿vale? Técnico regional, y bueno, pues ahí se aprenden unas cosas, luego con la experiencia aprendes otras, luego te juntas con técnicos y compañeros, también aprendes ejercicios, aprendes tecnificaciones y demás, y las adaptas, luego las metes en los entrenos y ves cómo va cambiando la cosa, y luego cuando te sigues nutriendo y sigues haciendo cursos y además sigues ya asistiendo a eventos y demás, y lo sigues aplicando, sigues corrigiendo y hablas con gente que tiene ese trabajo, vas viendo la evolución y al final siempre es positiva. O sea, el progreso, la verdad, que de momento muy bueno. También es importante que ese progreso sea un poco sostenido y mantenido, porque quizás muchas veces la gente que por H por V pues, o tiene mucho cambio, pues es difícil gestionarlo a la hora de que quizás pues, si empiezas y de repente tienes un overbooking de gente, es complicado dar ese trato específico, y el ir poco a poco sí que te hace, pues lo que comentas también, ir mejorando tú y sobre todo mejorar el servicio para que al final, a lo mejor en el mismo punto que la otra persona que ha subido rápido, tu servicio sea mucho mejor porque vienes trabajándolo desde atrás. Efectivamente. Lo complicado de esto al final es casi como cualquier otro deporte, incluso se puede comparar con el fútbol, es que cuando una persona piensa que se ha estancado. Es decir, que ya sabe hacer todo lo que tiene que hacer, es decir, los golpes rectos, ganchos, crochets, eso te acaba yo rey al final, movimientos, paso adelante, atrás, izquierda, derecha, giro, etcétera. Cuando una persona se piensa que ya lo sabe todo, ya piensa que se ha estancado, ya se aburre, se va 2-3 meses, vuelve a aparecer, excepto al final quien tiene claro que quiere competir o que le gusta este deporte, que sabe lo que hay y se mantiene a fin de cuentas. Entonces, digamos que eso al final es lo durillo de este deporte, cuando ya piensas que, no avanzo, pero realmente cuando te quedas estancado es cuando ves las posibilidades de hacer otro tipo de cosas, de ampliar el abanico. Y en el caso de la gente nueva que llega al gimnasio, cuando quiere
alguien no ha hecho nunca boxeo, ¿qué es lo primero que tratas de enseñarle? Un poco la iniciación más básica para gente, pues como puede ser en mi caso, que nunca ha hecho boxeo. Pues mira, te va a parecer gracioso, pero para ser una clase de boxeo, como tu primer día, nunca tocan el saco. Nunca. O sea, siempre llegan, a lo mejor vienen un poquito con el miedo o el susto de que van a sudar, de que va a ser un deporte que les va a exigir mucho el primer día, y todo lo contrario, nunca hago ni que toquen el saco, ni que hagan contacto con ningún compañero de buena primera. Básicamente lo que hacen pues es los fundamentos de boxeo. Los fundamentos son pasos, o sea, guardia, postura de manos, paso adelante, atrás, izquierda, derecha, giro, cómo se ejecuta el golpe y el porqué. El tipo de defensa que tienen que tener, el por qué siempre es la guardia ortodoxa y no la que ven en muchos combates, que al final tú ves a Mayweather peleando y dices, quiero ser como Mayweather. Llega al gimnasio y al final te das cuenta de que eso de buena primera no es nada positivo, pero ni para ti ni para cualquier otro boxeador que venga a entrenar de la noche a la mañana como primer día. O sea, al final siempre todo desde los fundamentos y de ahí para adelante pues progresivo todo. ¿Cómo decides que es el momento de que empiece pues quizás a hacer sparring, a tocar el saco, incluso ya a subirse al ring? ¿Dónde crees que está ese punto en el que ya sientes que la persona está preparada para quizás darle un poquito más de caña? Pues buena pregunta. Muchas veces en las simulaciones, los hombros rodillas, cuando veo cómo se mueve la persona frente a los toques del compañero, que al final es un ejercicio positivo bueno para ir moviéndote, desplazamiento y demás, y no diría en el saco porque al final en el saco, por muy fuerte que pegues, luego el combate es otra cosa. Entonces, yo diría más bien en ese ejercicio, ahí suelo ver la soltura de esa persona también cuando coge confianza, pero claro, yo no voy a decirle a esa persona si quiere combatir, al final tengo que esperar a que esa persona decida o quiera hacer contacto, porque yo no viene nadie a mi gimnasio y de buena primera lo pongo a hacer sparring, primero para hacer sparring hay que estar federado, ¿vale? Y una vez se federe y se haga todo el trámite, de ahí para adelante ya puede hacer el contacto que quiera y siempre bajo mi supervisión. Es decir, no dejo que nadie se pegue a lo loco, ni mucho menos. Aparte de que todos nos cuidamos y todos nos respetamos en el club. O sea que poquito a poco, sería por progresión. Se empieza por escuela de combate y poquito a poco acaba llegando al sparring. Se hace una leve introducción para el sparring. Bueno, pues también quería preguntarte ahora por el caso contrario, gente que ya empieza a meterse en el mundo de la competición, y quiero preguntarte obviamente por Leire, que es una chica de la que hemos hablado fuera de cámaras, que es ahora mismo un proyecto muy bonito, todavía muy joven, le queda mucho por recorrer, pero que nos comentabas un poco esa facilidad que tenía a la hora de boxear. Háblanos un poco de ella. Pues Leire fue un caso para mí súper gracioso, es decir, yo por ejemplo cuando empecé a dar clases en mi primer año, que empecé en Mestizo y demás, me contactaron varios gimnasios, y un gimnasio que me contactó me dijo, mira, necesitamos que cubra unos horarios, tal, a la gente, y luego ya cuando pasa el mes, tal, pues vuelve a tu sitio, y yo, pues sin problema, de acuerdo. Pues cuando fui al gimnasio y di la clase y demás, pues ahí conocí a Leire. Como primer día de clase, por mucho que ella hubiera dado clase con otro entrenador en este caso, yo cuando llegué puse a todos a hacer fundamentos, a todos los niños que había allí a hacer fundamentos. Paso adelante, paso atrás, tal. Pues muchos niños se aburrían, otros muchos les gustó y poquito a poco, ¿no? Cuando pasó el mes, yo me fui sin despedirme porque al final no quería coger ese cariño, esa confianza con los niños, porque yo sabía que llegaba para cubrir. Entonces cubrí y con las mismas me fui y tal. Y a la semana me contactó el padre diciendo que la niña, que si no era conmigo, que no quería hacer boxeo. Entonces, claro, yo antes de irme, lo que sí, no me despedí de la gente, no me despedí de la niña, pero sí le dije al padre, independientemente de si es conmigo o es con otro entrenador, que la niña no deje de hacer esto porque lo lleva en la sangre. Y el padre me dijo, en mi familia nadie nunca ha hecho boxeo, la niña lleva antes de dar clase contigo una semana, 2 semanas como mucho, unos días, y esto es todo lo que ha hecho. Y claro, yo me quedé alucinando. Y desde los 11 años que luego yo me moví de nuevo a mi sitio, bueno, que seguía en mi sitio, simplemente que ya cerré otros sitios en los que estás porque me iba a volver loco, Leire volvió y lleva un añito conmigo, compitió y lo ha hecho estupendo. Y ella sí es verdad que ella tenía muy, muy en su mente el objetivo de competir y gracias a Alberto Alemán ella podía hacer su debut y lo hizo fenomenal. Una demonia. ¿Y cómo has visto este año de evolución de Leire hasta antes de competir? ¿Cómo ha sido un año de preparación? ¿Cómo ha sido? Pues sí, es que entre los dos, tanto mi trabajo como el suyo, se me ha hecho muy tranquilo, porque al final es una niña que como tiene su objetivo claro, le dicen las cosas, las hace, en ningún momento me pone objeción,
Sí es verdad que al final cuando le exiges un poquito de más, tanto en el rendimiento como en ejercicios que parecen aburridos, son niños. No, al final, Entonces, con 12 años... Claro, no se le puede apretar de más, no se le puede poner las pilas, pero sí es verdad que hay que exigirle un poquito pues para que sepan que al final nada es fácil. O sea, el resultado no es regalado, o sea, uno se lo tiene que trabajar y eso es lo que intento transmitirle tanto a ella como a todos los que tengo allí. O sea, independientemente de lo que trabajen o no, si quieren competir o no, estamos en un box de CrossFit dando clases, es decir, no hay mejor sitio para darte cuenta que la gente que quiere levantar peso empiezan por 5 kilos hasta que llegan a los 100. O sea, entonces cuando llegan allí y aparte de ver ese ambiente y ver también cómo trabajo yo con ellos, se dan cuenta de que tienen que ir poco a poco, a estar volcados y el que tenga claro que quiere competir, hacer caso en lo que le dice el técnico. O sea, Claro, además, en tu caso en el de Leire, viendo que es una chica que tiene mimbres para ello, sí que te pica un pelín más el decir que no se escape, que no se vaya mucho por la vida, porque quizá puede tener aquí un muy buen camino que recorrer. Sí, pero yo al final... Queriendo un poco, que obviamente, pues con 12 años, que se divierte, que lo pase bien, pero siempre está un pelín ese más de exigirle, o es un poco como todo el mundo, y que se vea que el tiempo lo que tenga que ser. Me centro más en que haga caso a la familia, que tiene muy buena familia, son muy buenos con ella, y no sea tan bichilla, porque al final en el instituto, ¿no? Pues el ambiente que tienes pues te contagia un poquito y lo que intento siempre es que haga mucho caso a sus padres, a su familia, y que cuando venga al gimnasio tenga claro que viene a entrenar. Partiendo de esas dos, que saque buenas notas, y evidentemente sacando buenas notas pues tendrá su recompensa tanto en casa como en el gimnasio, porque evidentemente en mi gimnasio se premia el que estudia, es decir, intentamos hacer que, oye, has sacado buena nota, estupendo, chapó, genial, venga, hoy te vamos a quitar una serie de abdominales, ¿no? Esa alegría que te llevas, por ejemplo, ¿no? Pues, cositas así para influenciar a los niños que tengan claro que al final todo hay que sacarlo para adelante, tanto los estudios como el buen comportamiento en casa, como el llegar al gimnasio y rendir, y bueno, siempre hay días que más y que menos, pero que se está, al menos, que vean que hay que tener constancia. Siguiendo un poco con el tema competitivo, quería preguntarte qué diferencia hay entre cuando, pues por ejemplo, preparar al aire para un combate o preparar una persona ya adulta que tiene pues quizá otras necesidades. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre esos dos tipos de preparaciones? La adulta se hace más complicada. Mira que todavía no he sacado a ningún adulto como tal, pero sí lo he estudiado, sí lo he visto desde otros compañeros y demás, y se puede hacer más complicada en base a los hábitos de un adulto. Es decir, al final un adulto trabaja, no vive de esto, es muy difícil vivir de este deporte. Y claro, tiene que ajustarlo todo al nivel de vida. Un niño al final es distinto, o sea, el niño estudia de lunes a viernes por las mañanas, tiene sus fines de semana libres y luego sus tardes libres, que bueno, que también tendrá que estudiar, pero tiene un horario más hecho, más sencillo. Pero un adulto pues lo ve un poco más complicado de cara a los trabajos, cambiar los horarios, rotarlos, un día malo que tenga, un día bueno, fin de semana que se vaya fuera con la novia, que siga la dieta, porque al final este deporte exige peso y tienes que dar el peso, si te vas fuera, si comes mal, si te nutres mal, todo eso influye. Entonces yo diría que en cuanto a lo adulto se haría un poquito más complicado, pero ojo, nada que no se pueda llevar, o sea, todo se puede llevar. Quería preguntarte en tu caso, porque desde la esquina siempre comentamos los entrenadores que son los que mejor ven las cosas, pero también lo que se sufre desde la esquina. Quería preguntarte cómo es en tu caso el estar en la esquina y ver que o las cosas salen bien, que las cosas no salen bien, los combates tienen muchas fases, ¿cómo son esos momentos de nervio desde la esquina? El momento que más sufro, a fin de cuentas, te voy a decir las dos partes, tanto saqué un chaval joven, ¿vale?, de 18 años, y saqué al aire. Hasta ahora mismo eso es lo que llevo en base a nivel competitivo, ¿vale? Sufrí más el del chaval joven que el del aire. El del aire sí es verdad que al final son niños, los árbitros cuidan mucho el combate de los niños, es decir, en el momento en que se vea un golpe que se sobrepasa de fuerza y demás, se paran, explican que tienen que ir flojito y demás. Entonces, bueno, yo la parte, o sea, el combate del aire lo pasé muy tranquilo, la vi muy suelta, entonces se me hizo muy ameno. Sí es verdad que probablemente cara a futuros combates a lo mejor me ponga más nervioso, es muy probable. Y de cara al chico joven que saqué, en este caso sí es verdad que como fue en pleno campeonato de Andalucía, lo sufrí un poco más porque claro, salimos fuera de la ciudad, no conocemos a nadie, el rival no sabíamos nada del rival, sí es verdad que conectaba golpes fuertes, pero
yo siempre tengo dos estrategias. Entonces, como esas dos estrategias las trabajo de cara a la fecha establecida, confío en las dos estrategias. Si falla una, nos pasamos a la otra, y como en su momento la primera estrategia fue la que llevamos a rajatabla, hay que tener siempre un objetivo claro, salieron las cosas bien y el muchacho ganó. Es decir, cosas sencillitas son las que te dan la victoria. Es decir, no hay que complicarse mucho. Además es que en ese programa que comentas es lo que tiene el boxeo, que quizá a grandes nombres o lo que estamos acostumbrados a ver desde fuera, que es la élite de la élite, todo el mundo sabe con quién va a pelear, todo el mundo sabe lo que tiene que entrenar, lo que no, pero en campeonatos de ese estilo, como un campeonato de Andalucía, llegas y te enteras del rival en el mismo momento, no tienes quizá el tiempo de prepararlo. Eso también imagino que para un entrenador tiene que ser un poco, no frustrante, pero decir, joder, me hubiese gustado saber un poco más a qué me iba a enfrentar para prepararlo bien. Eso es algo, imagino que también va con la profesión. Efectivamente, porque a mí, yo es verdad que yo soy muy táctico, o sea, me considero técnico táctico, es decir, hay algo, o sea, hay dos ejercicios, dos movimientos que hay que preparar a full para un combate. Vamos a hacer, por ejemplo, el proyecto de Leire, el que hice, ¿vale? De cara a su combate. Los niños pequeños son solamente golpes rectos. No pueden hacer crochets, no pueden hacer ganchos. Entonces, claro, ¿qué es lo que preparé yo? Pues Leire, al ser chiquitita para la edad que tiene, con esos 12 añitos, ¿vale? Muy bajita, ya sabía de que tenía que estar siempre entrando al rival. Entonces, bueno, hicimos una preparación en base a golpes rectos, entrada por abajo, y la llevó muy bien. Quitando eso también hicimos otro trabajo de contragolpe de la mano de adelante. ¿Por qué? Porque al final en este deporte cualquier boxeador que tú veas siempre está sacando la mano de adelante. Siempre está sacando la mano de adelante. Bueno, pues trabajamos ese contragolpe de la mano de adelante, como puedes ver en algunos de los vídeos que te he pasado, y al final la chica lo llevó a rajatabla. Leire lo llevó a rajatabla, llegó y ante 15-20 manos de la mano de adelante de la chica de su oponente que le lanzó, siempre pasó por debajo, tocó abajo, puntuó y volvió a subir y puntuó. ¿Qué pasa? Que lo malo de eso, nos llevamos unas cuantas regañetas porque parecía que ella pegaba fuerte, pero no pegaba fuerte, simplemente que iba a la contra. Cuando un golpe viene de contra, ella toca abajo y sube arriba, al final echa un poquito para atrás y parece que el golpe es fuerte. Y realmente lo llega a ser, pero Leire no da con fuerza. De hecho, se ve en la esquina como en un vídeo que yo tengo subido, ella me dice, Iván, no estoy dando fuerte. Y yo, ya lo sé, pero la contra es lo que tiene. No, claro, al final el movimiento justo, esa inercia que le da ya el movimiento puede parecer que tiene más fuerza que el otro, pero al fin y al cabo, desde siempre, con los hábitos cuidándolo mucho, como comentabas, y no te dije que si se sigue al pie del hedillo va a ser de buenos resultados. Totalmente, así es. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses, tanto a nivel competitivo como a nivel más de aquí de entrenamiento de gente pues que solo vaya a pasárselo bien? ¿Qué podemos esperar de ti? Pues de cara a este año, a este próximo año, sí es verdad que tengo como proyecto junto a Leire, a ver si es posible, llegar a un buen puesto tanto en el campeonato de clubes como en el campeonato de España, que esa es la idea, presentarnos, si las situaciones y las condiciones se dan. Y de cara a los entrenamientos, pues al final los entrenamientos yo sé que siempre dan buenos resultados, es decir, son didácticos, son muy diferentes todos porque siempre no hago nunca el mismo entrenamiento. Un día toca físico, otro día toca coordinación, otro día toca saco. No te puedes esperar lo que da en un gimnasio convencional, pero luego siempre vas a tener ejercicios que llegan a ser casi lo mismo. Entonces, de cara a los entrenamientos, yo por esa parte me voy a nutrir también de otros cursos, va a haber más progresión, pero va a haber siempre esa diferencia. Bueno, Iván, pues quería darte las gracias por venir con nosotros, contarnos un poquito del club, de Leire, de todos los próximos proyectos que tengas, desearte obviamente mucha suerte, tanto a ti como a todos los futuros púgiles, y que vaya todo muy bien, y ojalá que estés dentro de aquí poquito, que te tengas también a Leire en las siguientes competiciones y desearte suerte. Estupendo, pues muchísimas gracias, José. Y después de hablar con Iván vamos a poner punto y final al programa de hoy, estaremos de vuelta la semana que viene analizando toda la actualidad del deporte de la provincia, así que muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.